Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos en este miércoles ya 29 de mayo del año 2019. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día compañera. ¿Cómo han estado las cosas? Bueno, yo viendo por ahí que en estos días se han intensificado las entrevistas a funcionarios del gobierno, pero solamente para tratar un tema. El Mm, tema de la reelección, el tema de una posible intento de modificar la Constitución de la República, pese a que la mayoría de los dominicanos están en desacuerdo con que se modifique la Constitución de la República. 7 de cada 10 dominicanos han dicho tajantemente no estoy de acuerdo, y un porcentaje parecido que tampoco están de acuerdo con la reelección. Incluso se van más allá y dicen que de cometerse ese, ese crimen, de cometerse esa violación, tampoco votarían por el presidente actual, Danilo Medina. 6.4 dominicanos no votarían, tajantemente dicen, no votarían por una reelección del presidente de turno. Y he visto que los principales voceros del presidente Medina están saliendo a los medios de comunicación para tratar el tema de la reelección, a propósito de que la sociedad en sentido general le está pidiendo al presidente Medina que hable y se refiera al tema, porque no hay condiciones para una modificación constitucional. No existen las condiciones porque no están los votos en el Congreso para esto ser posible, pese a un proceso bastante intenso dentro del Congreso de persecución de legisladores, denuncias de legisladores que han dicho que se les está planteando y se les están ofreciendo recursos económicos que van desde los 25 millones hasta el $1.000.000. Y todas estas especulaciones se dan, y el presidente de la República todavía no ha dicho esta boca es mía. El presidente no ha querido hablar. Justamente anoche el presidente dijo ayer que En el cualquier momento. momento de él hablarle al país se está acercando. Cuando él dice se está acercando, puede ser que esté a un día, 2 días, 3 días, como puede ser un mes. Como pues en Eh, agosto. exacto. Entonces, por otro lado, salen una serie de funcionarios, como es el caso hoy de José Ramón Peralta. Están saliendo los funcionarios voceros más importantes del presidente Medina a hablar. ¿Qué ha caracterizado el discurso? ¿Cuál ha sido ese discurso similar en todos ellos? Bueno, un encono personal, una rabia del presidente Medina, según explican todos ellos, un dolor, unas heridas, porque se siente ofendido el presidente de la República, porque se ha hablado de que modificar la Constitución de la República una vez más para beneficiar al presidente de turno, se podría estar hablando de que aquí se podría ir instalando una dictadura. No dicho por Leonel, dicho por Leonel y el pueblo dominicano en su conjunto, porque lo han dicho empresarios, lo han dicho la sociedad civil, periódicos de los más importantes, analistas, todo aquel que piensa un poco, todo aquel que se siente preocupado por el país, ve la amenaza de una dictadura, de querer pretender cada vez que un presidente de turno se les antoja modificar la Constitución de la República, bueno, modificarla para beneficiarse a sí mismo. O sea, se supone que la Constitución es justamente para ponerle límites al poder. Entonces, yo creo que un político nunca debe actuar en base a un encono personal, en base a una rabia, en base a que está molesto, en base a que Juan o Pedro le dijeron que él podía ser dictador. No, porque si él no lo es, él no se tiene que sentir aludido,
ni mucho menos. Y cuando se refiere a que se puede instalar o instaurar una dictadura, no necesariamente es con el gobernante de turno, sino quien viene a continuación, porque se crea una crisis tan grande que surge cualquier cosa, y a eso es por lo que opta el ciudadano. Y un ejemplo de ello fue justamente Trujillo. Así es como surge. Pero quien propicia la modificación, quien crea el momento, ¿fue Trujillo? No, no fue Trujillo. Trujillo es una consecuencia la ambición de Horacio Vázquez. Exactamente. Entonces, es una consecuencia del presidente anterior, Horacio Vázquez, y allí se instaura la dictadura. O sea que venir con este pretexto y tomar esto como pretexto, yo creo que se ve muy infantil, luce muy infantil. No creo que sea cierto que el presidente Medina le haya dado esa interpretación, porque el presidente Medina conoce la historia dominicana, yo creo que sí, que la conoce y sabe muy bien en qué contexto se está advirtiendo al país y se analiza, conociendo la historia dominicana, la razón por la cual es una amenaza y representa una amenaza a la democracia el que se esté tocando la Constitución cada vez que a un presidente se le antoje. Esa es la verdad. Eso no se puede ocultar. Y por esa razón el presidente de la República no se puede poner guapo y no puede estar tampoco sembrando odio o rencor en contra de un compañero que le dice la verdad, o del pueblo dominicano que le está diciendo la verdad, porque si es así, entonces el presidente estaría actuando incorrectamente, y no voy a decir otra cosa, ¿verdad? Y no sería un encono contra Leonel Fernández, sería un encono contra la mayoría de los dominicanos que están advirtiéndole al presidente que es una... no es democrático hacer lo que se pretende hacer, por lo menos lo que han dicho algunos funcionarios muy cercanos al presidente Medina. Entonces, ese es un punto, Alexander, y otro punto que ellos destacan es la cuota. La cuota de un máximo del 20% que se tienen que reservar los partidos políticos. Esa cuota, ¿de qué se trata? Bueno, tiene unas fechas fatales. El día 7 se debe de depositar ante la Junta los niveles, las posiciones. Una semana y algo. Sí, que cómo se van a reservar los partidos políticos, no los nombres, sino las posiciones. ¿Cuáles? Y exactamente. Para eso, el presidente Medina y el presidente Fernández, básicamente ellos dos, deben de sentarse y ponerse de acuerdo. Independientemente de que el presidente Medina esté molesto, que yo no creo que eso sea cierto, pero es el pretexto que está utilizando José Ramón Peralta, Ventura Camejo y ayer Gonzalo Castillo. Yo creo que un presidente, por encima de todo eso, debe de poner sus pasiones a un lado y pensar en su partido y en la nación. Mira, esos enconos personales hay que echarlo a un lado. ¿De quiénes pueden provenir esos enconos? Bueno, de parte de un comerciante como José Ramón Peralta, que no sabe nada de política, mucho menos el señor Gonzalo Castillo, que lo vi ayer dar una entrevista, una exposición fatal, terrible. Ahí no hay contenido político en sus argumentos, ni mucho menos. Y por otro lado, Ventura Camejo, que lo que fue a defenderse y agredir a la vicepresidenta de la República. Pero yo no creo que un hombre ya del nivel de Danilo Medina, que ha sido en 2 oportunidades presidente de este país, aunque ha aspirado 4 veces, porque eso también hay que aclararlo, ha aspirado 4 veces, de las cuales ha perdido 2 y ha ganado 2, en los procesos en que ha ido. En el 2000 le ganó Hipólito Mejía, en el año 2008-2007, en unas internas le ganó Leonel Fernández. Entonces, Danilo Medina, como político, ha participado en sus pretensiones, en sus deseos, en sus aspiraciones de él ser presidente de la República, ha perdido 2 veces. Ahora, se le han dado 4 oportunidades. Él ha ido por 4, no por 3, sino por 4. Entonces, aclarado esto, lo importante de esas cuotas, de esa reserva de ese 20%,
Eso Danilo y Leonel tienen que sentarse, independientemente de que Danilo hable o no hable a la nación. Pero él tiene que poner eso claro. ¿Qué ha dicho por ahí uno de los comunicadores? No, que Leonel le va a reservar, le quiere reservar a los legisladores de Danilo Medina. Eso no tiene lógica. Eso es una especulación falsa. Porque Leonel, lo que propone es que se reserven a los candidatos o a los legisladores de Danilo, y Danilo está pidiendo que se reserven para las alianzas. Como que una cosa y otra no me cuadran. Independientemente de eso, son puras especulaciones estas las que salen, y la que sí debe de ser cierta es la que se dé en el momento que Danilo y Leonel se reúnan. Ahora bien, está en disposición el presidente de la República de reunirse de manera humilde, tranquila, con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, para ponerse de acuerdo en algo que es vital, porque tiene fechas fatales. Entonces yo creo que hay que dejar de lado todos esos enconos y esas bembitas, esas molestias de que si Leonel en un momento habló de dictadura, un poco apelando a la historia de la República Dominicana, advirtiendo al país. Bueno, pero Danilo ha dicho tantas cosas, desde que encontró un maletín vacío, hasta que le trajeron a Quirino, hasta cuántas cosas. Leonel tiene que acumular encono, odio, rencor hacia Danilo Medina, y entonces dejar de hacer lo que tiene que hacer, los compromisos políticos que tiene, a los que tiene él que abocarse porque él tenga una bembita con Danilo. No, Leonel no puede hacer eso, pero tampoco Danilo. El tema está en que ninguno de los dos pueden, ante temas que son importantes y trascendentes para su partido y para el país, por lo tanto, porque cuando se sirve al partido, se sirve al pueblo. Entonces, ellos no pueden dejar que las pasiones, los rencores y el odio los dominen, porque el político tiene siempre que poner los intereses del pueblo por encima de los intereses personales, y asimismo poner por encima la razón a la pasión. El político no puede ser pasional, el político tiene que ser racional. Entonces, cuando usted va a los medios y lo que manda es un grupo de comerciantes, esos comerciantes van a hablar como lo que son, como comerciantes, no como políticos. Y eso yo no creo que le haga bien al presidente Medina. Esos voceros que están saliendo a los medios de comunicación están mandando la idea de que el presidente Medina es un hombre de rencor, es un hombre que guarda odio, que acumula rencor, que guarda para vengarse. Y eso no está bien. Yo creo que ha llegado el momento ya en que el Partido de la Liberación Dominicana y sus principales dirigentes manden una señal clara al país, a la sociedad dominicana, donde les manden el mensaje de que la unidad partidaria está por encima de todo. He oído algunas versiones de gentes ligadas al presidente Leonel Fernández que están tratando de buscar la vía para que se reúna el presidente Medina con el presidente Fernández en pos de la unidad de esa organización política, en la búsqueda de que se sienten en la mesa para ponerse de acuerdo con el tema del 20% de la reserva, de la cuota que tienen que presentar a la Junta la semana que viene. Independientemente de que el presidente Medina esté frustrado, esté dolido, esté molesto, esté todo lo que diga Peralta. Independientemente de eso, los deberes son los deberes. Las obligaciones que tiene el presidente Medina con ese partido y con este país son muchas. Tampoco quieran vender que el gobierno y solo que el gobierno, o que Danilo y solo que ellos son los PLDistas. No, Leonel es tan PLDista o más y 1000 veces más PLDista que el mismo Peralta, porque Leonel nació en el seno de ese partido, se formó allí. Peralta es un arribista. Peralta llegó como un paracaídas. Igualmente Gonzalo Castillo. No son las dos voces más autorizadas para hablar del PLD. El PLD lo representa Danilo Medina, ¿cómo no? Pero lo representa Leonel Fernández a la cabeza de esa organización política.
a él se le debe de guardar respeto tanto como al presidente Medina también, porque si se habla de guardar respeto, si se habla de guardarle también algún tipo de comedimiento para él o de guardarle un lugar un tanto especial, también para ese, así como para el presidente Medina, también para él. Entonces yo creo que el presidente está utilizando para llevar el mensaje que él pretenda llevar, no son las mejores voces, ni son las que representan al Partido de la Liberación Dominicana. Que no se quieran untar de PLDistas, porque eso molesta a los PLDistas. Eso irrita al PLDista. Cuando una figura que no es un símbolo del PLD esté hablando del PLD como que ellos son los más PLDistas de esa organización política. Pero lo importante y la raíz de todo esto es a esos dos factores que me quiero referir. El tema de la cuota, donde Danilo tiene que sentarse a hablar, bueno, si lo quieren tratar en el comité político, pero yo creo que el lunes va a ser tarde, porque estamos hablando, Alexander, que ellos tienen hasta el día 6 para trabajar, porque el 7 tienen que ir a la Junta y depositar. Entonces, si tienen tan poco tiempo, de por Dios, mira, empiecen a trabajar y olvídense de los enconos, olvídense de que si le dijo dictador o no dictador. Bueno, no, pongan las palabras de Leonel, pónganla en contexto. Alguien que vaya y hable también con el presidente Medina si se ha dejado un nubilar de esos grupos, si se ha dejado atrapar de esos anillos terribles que tiene a su alrededor. Bueno, mira, que surjan otros. Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. El problema está, y yo lo he dicho en otras ocasiones, el intento o el proyecto continuista, el proyecto de reelección, está fracasado. Y no está fracasado, y no es que se hayan caído los ánimos en ese sentido, sino por el contrario, sino que la firmeza de la sociedad dominicana, más del 72%, ha rechazado ese intento de repostulación. La firmeza del sector de Leonel Fernández y de la oposición del PRM es lo que ha quebrado el interés del gobierno de ese plan continuista. Es fundamentalmente eso. ¿Qué está pasando? Que ese sector, al verse derrotado, está buscando una justificación. Está buscando una justificación para justificar lo injustificable. ¿Y qué está pasando? Exactamente. ¿Y qué está pasando? Que están apelando a chismes baratos. Así es. A chismes baratos, porque en una contienda, en una confrontación como la que se ha dado a lo interno del PLD en los últimos 2 años, se han dicho cosas de parte y parte, y se han hecho cosas y que no se deben tolerar de ningún modo. Y tú citabas algunas de esas cosas. Se han tirado infamias. Óigame, cuando usted lo vinculan a lo peor de una sociedad, cuando a usted le dicen, por ejemplo, y siempre lo he repetido, aquí la sociedad, o no la sociedad, toda esta región fue duramente lastimada por la crisis mundial del 2008 y 2009. ¿Y cuál fue la recomendación de la CEPAL? Que estos países, en vez de restringir el gasto, debían de expandirlo. Del Fondo Monetario Internacional. Buscar financiamiento externo e inyectarle a la economía, porque era más fácil cubrir una deuda, pagar una deuda, además de la base de desarrollo que te deja, que ponerse a controlar la situación. Y la República Dominicana, dicho por los organismos internacionales y por los economistas más reputados de esta región, fue el país que mejor manejó eso. Una línea de crédito internacional que le inyectaron a la economía para que la economía pudiera soportar los embates de esa crisis internacional. ¿Qué pasó? Lógicamente hubo que apelar a un financiamiento externo. Eso aumentó ciertamente el déficit. Eso porque la República Dominicana a partir del 2011 tenía que empezar a pagar todas esas deudas.
¿Y qué pasó? Que entonces se inventaron una infamia de que me dejaron Un maletín lleno de facturas. Una maleta de factura, una cosa que fue. Pero lo peor fue que el déficit cuasi fiscal que dejó el desplome de Baninter en el 2003, Temístocles Montá también dijo, se elevó y si hubo un responsable, si hubiese sido verdad que ese déficit era lastimoso y que se había manejado con irresponsable, el primer culpable era Temístocles Montá, que era el jefe de la política económica del gobierno. Sin embargo, quiso venirse a limpiar y a beneficiar con otra infamia. O sea, entonces todas esas cosas usted las pone de este lado. Y lo que se pudo haber dicho de un lado, del otro lado. Y entonces usted tiene que colegir en que las infamias han sido mayores. Y los inventos han sido mayores. Y los daños han sido mayores. Mucho mayores. Entonces lo que hay que hacer ahora, como dijo Francisco Javier, no podemos lastimar tanto al camello que después no podamos venderlo. Yo pienso que es así. Entonces, como decía Lindsay, lo mejor ahora es calmar las aguas y ponerse a buscarle una salida a la situación. Porque no solamente es buscarle una salida a la situación, sino que cada quien asuma su responsabilidad. Claro. Porque Danilo Medina tiene una responsabilidad con este pueblo, como la tiene también con su partido político. Él tiene que sentarse a negociar con el presidente Fernández, ponerse de acuerdo para enviar ese documento a la Junta Central Pero es que eso, Electoral. como tú dices, tú no puedes... ¿Cómo lo va a hacer el presidente Medina? ¿Avasallando? Tú no puedes ampararte en un chisme para obstruir una institución. Avasallando, claro, porque yo les voy a decir una cosa. Todo el mundo sabe que Leonel Fernández acumula una fuerza importante, fundamental dentro de esa organización política, ¿o no? Como también la tiene Danilo Medina. Ni uno ni otro pueden aplastarse. Siempre tienen que actuar de la mano, gústele o no le guste a cualquiera de los dos, sentarse y dejar cualquier encono de parte del que sea, en este caso, supuestamente, el presidente Danilo Medina, que acumula odios, dicho por sus funcionarios. Todos esos pretextos, que no son más que pretextos, para no hacer lo que tienen que hacer. No creo que el presidente... Bueno, pero yo no estoy hablando directamente de Medina. Yo sé. Yo estoy hablando de esos funcionarios que han ido y se supone que con el aval del presidente de la República y van a un programa de televisión y son los que han dicho por esa boca todo esto que nosotros hoy estamos aquí planteando. Pero el presidente Medina es un político profesional. Pero por eso te digo, bueno, si el presidente Medina no se ha dejado atrapar de esos funcionarios que son comerciantes de la política, porque todo el mundo lo sabe, a este ministro administrativo de la presidencia estuvo hasta hace poco en la justicia, debatiendo allí una cantidad de negocios que él está haciendo, producto de los beneficios y de la posición que ostenta. Entonces, ese mismo ministro es el que está hablando de que Danilo se siente dolido, que Danilo le dijeron que él es un pichón de dictador. Nadie le ha dicho pichón de dictador. Se está hablando de que modificar la Constitución de la República una vez más puede traer como consecuencia la instauración de una dictadura en este país. Y que un tercer periodo consecutivo hacia allá conduce. Eso no es mentira. Esa es la pura verdad. Duélale a quien le duela. Puede llamarse Danilo Medina como puede llamarse Juan Pérez. El efecto es el mismo. En este caso, bueno, se llama Danilo Medina Sánchez. Bueno, pues él es el que tiene que hacer conciencia y tiene que estar claro en que efectivamente él lo ha dicho en tantísimas oportunidades. Es la misma teoría de Danilo. Lo que Leonel está diciendo no es nada diferente ni ajeno a lo que Danilo tantas veces ha repetido. De que este país no está preparado para que gobiernos se instauren ahí por fechas sin límites, por años sin límites. Pero que no me vengan con ninguno de esos cuentecitos. Independientemente de cualquier molestia del presidente, que es el hombre que tiene más poder en este país, y que él lo sabe.
que por eso y utilizando ese poder, él dice que haga bembita y por eso no se quiere reunir con el presidente del partido. Óigame, eso no le luce a Danilo. No le luce a Danilo. Entonces, esos son más que pretextos para no hacer su tarea, para no cumplir con su deber. La realidad es que el presidente de la República tiene una responsabilidad con su partido y debe de cumplir, perdón, con ella. Y eso es lo que están esperando los PLDistas, que se le mande esa señal de sus dos principales líderes y que dejen de estar tirando chismecitos al aire y mandando a comunicadores a que digan una cosa y otra para especular, para distorsionar la realidad del momento y que asuman sus responsabilidades. Yo no digo que fue Danilo que mandó a que tal periodística o tal vocero o tal bocina diga tal o cual. No. Ahora bien, que se eviten entonces de que bocinas o periodistas muy ligados al gobierno estén analizando de su cabeza propia ese tipo de especulaciones, porque no le hace bien, sobre todo a la imagen del presidente de la República. Porque ¿qué es lo que se asume? Cuando usted ve un periodista que es un defensor del gobierno, como le dicen bocina o lo que sea, todo el mundo asume que eso es una posición del presidente de la República. Quizá porque no, pero ellos están dirigidos. Aunque no sea así, así es como la gente lo asume. Y es alimentada por sectores del mismo gobierno también. Claro, esas llamadas bocinas son alimentadas por sectores. Porque uno lo sabe, uno tiene esto y uno sabe cómo que se manejan algunas cosas. Pero déjame decirte, mira, yo pienso que ya en el PLD, yo pienso que ya las cartas están sobre la mesa. Y las cartas están sobre la mesa porque... Primero, porque insisto en eso, la reelección no es posible y no es posible porque la sociedad dominicana está firmemente opuesta a eso. Entonces yo pienso que hay sectores a lo interno del gobierno que están tratando de reposicionarse, están tratando de recolocarse frente al nuevo escenario que tienen de cara ya a una realidad. Y es que la sociedad dominicana derrotó a la reelección. Y entonces están tratando, y lo están haciendo de una forma tan burda que entonces están creando otro conflicto. Ahora, yo pienso que el presidente Medina sabe eso. Y como el presidente Medina sabe eso, la responsabilidad en este caso del presidente Medina es emerger por encima de esos chismes, colocarse por encima de esos chismes y ponerse al lado de los demás miembros del comité político de su partido para reencauzar la situación. Yo pienso que eso es lo más aconsejable. Fundamentalmente por eso que tú acabas de explicar. La semana que viene empiezan a vencerse los plazos ya que la Junta Central Electoral tiene que imponer, porque así lo establece la ley. Y esos plazos empiezan a vencerse la semana que viene. Y la semana que viene hay que empezar a trabajar con el asunto del 20%, ¿cómo es? La reserva, de las cuotas del 20%. El 20% de la reserva. Y después vienen los plazos para presentar los candidatos. Y después vienen los plazos para las precandidaturas. Y después, o sea, ya los partidos tienen que dejar atrás la chismografía y el entretenimiento que antes no daba el PRD con sus confrontaciones internas. El PLD como que le gustó tanto eso de Sí, pero no le luce. Pero al PLD le gustan dando esos entretenimientos, como que lo está asumiendo ahora. Y entonces usted ve que todos esos shows que llevaron, es más, a mí me decía una persona que el expresidente Hipólito Mejía le dijo que él lamentaba que por esa modificación que él impuso en el 2003, llevar a la división de un partido histórico como el PRD y al desplome y a la desaparición de un partido como el PRD. Y yo digo, ¿y qué es lo que se procura? Yo vi por ahí en algún sitio, en uno de esos periódicos, creo que un artículo de Euclides Gutiérrez Félix, que habla de que ese legado histórico de Juan Bosch hay que preservarlo por encima de todo. No solo por ser un legado histórico de Juan Bosch, sino además
de que en términos de institucionalidad, ahora mismo, lo más sólido que tiene la sociedad dominicana es el PLD. Entonces, si el PLD entra en un proceso de crisis y el PLD entra en un proceso de descomposición interna, se daña la sociedad dominicana. Y el PLD puede entrar en un proceso de crisis si el gobierno proporciona esa crisis. Si la tiza. Claro, porque ellos son porque ellos son los que tienen el poder en sus manos. Y Danilo Medina tiene actualmente el poder en sus manos. Y un quiebre del PLD claro, de la sociedad. Provocaría una laceración muy fuerte a lo interno de la sociedad. Claro que sí. Porque entonces, el partido de gobierno es lo único. Sí, pero la responsabilidad del presidente de la República es mayúscula. Por eso es que yo me sorprendo de que a los medios de comunicación el presidente Medina esté permitiendo que quienes vayan sean, quienes se presenten y hablen por el gobierno y por el presidente, sean justamente las figuras más beligerantes, los que no conocen la política, los advenedizos políticos. No, yo creo que este es un momento para el presidente utilizar sus mejores voceros políticos que tiene en demasía. Ahí le sobran. De ese mismo comité político, ahí está Francisco Javier, ahí está Euclides Gutiérrez Félix, ahí está el propio, yo diría que hasta Bichara. Él cuenta que vaya el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez. Esas son las figuras que él pudiera utilizar en este momento, porque sí son figuras políticas. Que vaya Cristina Lizardo, la senadora, que es una militante de esa organización política que le duele su partido. A esos a los que yo estoy mencionando, realmente le duele su partido porque ellos han ido creciendo conjuntamente con su partido y han ido creciendo con sus compañeros y que no van a cometer ningún hecho tan doloso como que vaya a quebrantar la salud interna de esa organización política. El presidente Medina tiene esa y guarda esa responsabilidad con su partido, independientemente de que él acumule cualquier odio hacia Leonel, que yo estoy sorprendida de eso que han dicho esos funcionarios. Porque yo no creo que un político ya del talaje, del nivel de Danilo Medina, apele al odio, al rencor, a la maldad, a que lo que está haciendo lo está haciendo por la venganza o que mande la señal de que se van a vengar. No, las venganzas nunca son buenas, no son saludables. Y la política no se puede personalizar, sobre todo cuando estamos hablando del primer mandatario. Nada de lo que haga ese primer mandatario puede ir bajo la premisa de que aquel en un momento determinado lo ofendió. Eso no puede ser. En la política es un lujo. Eso no puede ser porque, Alexander, a diario al presidente le dicen ladrón, a los funcionarios le dicen ladrones, le dicen cualquier cantidad de cosas. Pero los presidentes democráticos tienen que ser lo suficientemente tolerantes como para dejar y permitir que cualquier ciudadano entienda que el presidente de la República es un ladrón. Tú sabes las o cosas, un dictador. Tú sabes las cosas que le pusieron a Balaguer, a Peña Gómez, a Juan Bosch. Al mismo Leonel. No, pero te pongo ellos tres que ya están fuera. Sí. Ellos tres que ya están fuera. Tú sabes las cosas que le dijeron a ellos tres. En otra época. En una época en que todavía aquí estábamos en un proceso de salir de una dictadura terrible de 30 años. Entonces, si es así, los presidentes tienen que ser lo suficientemente, estar por encima de todas esas pequeñeces y desviaciones humanas. Esas carencias humanas deben de estar superadas por un presidente de la República, por un líder ya de cierto nivel. Mira, te voy a contar esto que pasó. Eso me lo contaron los periodistas que cubrían la Fuente del Palacio cuando va la guerra. Un periódico trajo un titular a 6 columnas, acabando con Balaguer, diciéndole cosas
a Balaguer y viene el director de prensa de Palacio, el que era apellido Gio, y le lleva el periódico a Balaguer. Mire lo que este periódico ha sacado, esto y esto y esto. Y Balaguer se queda aquí así pensativo y después dice, ¿cuál fue el titular de ese periódico de ayer? Y ahí habían como 7 o 8 gente. El periódico de ayer, ¿cuál era el titular? Ajá. Él preguntó. ¿Cuál era el titular de ese periódico ayer? Y se hace un silencio, nadie sabía. Y después dijo Balaguer, eso va a pasar con ese titular de hoy mañana. Esa es la historia de la política. Sí. Eso se pudiera interpretar como otras cosas también, pero a lo que Balaguer se refería es de que, bueno... Ya eso mañana nadie lo va a recordar. Bueno, o el mensaje que tú quisieras llevar es, déjenlo pasar. Exactamente. Déjenlo pasar. O sea, eso, para Balaguer, eso no tenía ninguna importancia. Exactamente. ¿Por qué? Porque los presidentes tienen que ser pero un muy estadista. tolerantes, porque para eso es que son. Ellos son los primeros en mandar ese mensaje de tolerancia, de permitir que el ciudadano que se quiera expresar en contra o a favor de su gobierno, porque no todo es color de rosa. Y Juan Bosch decía que él no era monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, hay ciudadanos que van a entender que este es un buen gobierno y otros que van a entender que ha sido el peor gobierno de la historia de la República Dominicana. Y eso siempre será así. Sí, por más bueno que sea un gobierno. Claro, siempre va a ser así. Entonces, yo ahí es donde me detengo a poner sobre la mesa lo prioritario. ¿Lo prioritario qué es? Bueno, lo prioritario es que ese PLD, igual que los demás partidos, tienen un compromiso la semana que viene y que para ello la mejor forma de que ese compromiso pueda ser honrado es de que sus líderes, el liderazgo de esos partidos, se sienten en la mesa y se pongan de acuerdo. Ellos muchos apelan también a la mayoría, de que la mayoría se le impone a la minoría. Sí, pero es que esa mayoría de la que ellos hablan en el comité político no es lo que representa el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí lo que hay son 35, de los cuales 25 son empleados del presidente Medina o más. Porque hasta la vicepresidenta es empleada, digámoslo así, una aliada o empleada de Danilo Medina, aunque la vicepresidenta ha sido clara. Y ha presentado sus posiciones muy claras. Y Margarita no le tiembla el pulso ni la lengua para decir lo que ella piensa. Gústele a quien le guste. Por más atropello que quiera venir un cobarde a hacerle. Ella habla y ella tiene para devolver. Porque tiene, miren, un tutú bien puesto ahí. Entonces, independientemente de eso, no es verdad que esa mayoría está representada en el comité político de que así es como piensan los PLDistas. No, ahí hay un grupo de empleados del presidente Medina que se acogen a lo que el presidente Medina diga. Ya ellos no tienen criterios propios. Ahí la cabeza la dejan fuera de ese salón. La mayoría la deja fuera. Lamentablemente eso es así. Entonces, eso no es democrático tampoco. No es verdad que el PLD lo pueden representar 34 gente y que de esas 34, la mayoría que son empleados de Danilo digan lo que Danilo diga. Eso no es democracia y eso no está bien. Es que son empleados. Entonces, ¿quiénes son los que sí se tienen que poner de acuerdo? Las dos fuerzas. ¿Cuáles son? Danilo y Leonel. No los 34. De que, no, sí, Danilo va a un forcejeo y entonces, mira, Leonel, te gané. No, las cosas no son así. Las cosas no son así. Yo creo que en este caso es fundamental que aunque hay ahí por ahí especulaciones de que Danilo no se quiere reunir con Leonel, yo creo que vamos a dejarlo en que sean solamente especulaciones. Que tome el presidente la iniciativa, no que sea Leonel que le vaya y le mande a decir, que sea el presidente de la República, que se ponga por allá arriba, el presidente de la República, y
y mande el mensaje al presidente de su organización política, un líder fundamental, como lo es Leonel Fernández, porque eso no se le puede quitar, no se le puede restar. El político que en estos momentos está siendo dentro de su organización política mejor valorado mucho a poco, con ese que se siente hablar el presidente Medina, que lo mande a llamar, que mande a su gente a decirle que el presidente Medina se quiere reunir con él para ponerse de acuerdo con el tema de la cuota. Mira, Lindsay, en el 2011... La reserva ese del famoso 20%. En el 2011 tuvimos un escenario parecido al actual. Leonel se puso por encima de todas esas apetencias personales y esas cosas, y esos chismecitos. En el 2011, un escenario parecido, pero sí, muy parecido. Muy parecido. Y la mejor historia la relata Vinicio Castillo, porque Vinicio Castillo fue con José Tomás Pérez y Manuel Brito, donde el doctor Fernández a plantearle que apoya a José Tomás ante la crispación que se sentía a lo interno del PLD, que apoya a José Tomás, y la respuesta de Leonel entonces, que lo ha dicho Vinicio en varias ocasiones, fue que él no se iba a meter en eso, y que además el sentir que había en las bases del PLD era que Danilo Medina fuera el candidato del PLD, y que él no iba a desvirtuar eso, porque ese era un sentimiento al interno del PLD. Esa fue la respuesta, y esa es la respuesta lógica de una persona que se coloca por encima de intereses particulares, por encima de la chismografía barata que se teje en torno a la política. A los líderes, los líderes también. Pero mira. Porque esos grupitos lo que andan buscando sus intereses. ¿Y qué no le dijeron desde el 2006 hasta el 2011 a Leonel Fernández? ¿Y qué no le hicieron? Le tiraron libros. El movimiento ese Estoy Harto, ¿quién fue que financió el surgimiento de ese movimiento? El libro, fue el gobierno. El libro ese de que la que si yo qué. A la cabeza de Gustavo Montalvo y Peralta. No, yo digo en el 2011. Ah, yo pensaba que era el grupito que se ponía frente a Funglode. No, en el 2011 fue eso. Yo estoy diciendo todas las cosas, el movimiento Estoy Harto que se creó en ese entonces, ¿quién fue que lo financió? Pero el libro ese de que la que si yo qué de la Sunlan, ¿quién fue que lo financió? Pero ¿y quién fue que llamó a un grupo de dirigentes reformistas para... ¿Pero quién fue que lo financió? Pero todo el mundo sabía quién era que estaba financiando esas cosas. Fíjate incluso que todos son funcionarios en el actual gobierno. O sea, y todas esas cosas que se hicieron no mellaron la conducta, la actitud, el temple, la firmeza, la decisión de Leonel Fernández por mantener la democracia interna en su partido y la estabilidad política. Y cuando se presentó las condiciones, aceptó, le dijo al país, yo no voy a una repostulación. A pesar de que la ley me lo permitiría, porque la Constitución, el nuevo orden constitucional empezó en el 2010, pero yo no voy a hacer eso. Y respetó todo y permitió un proceso interno en su partido, donde compitió Danilo, Francisco Javier, Domínguez Brito, José Tomás, y ganó Danilo. Y eso se respetó, y el PLD fue un proceso electoral en el cual, cuando el presidente Medina salió como candidato, tenía 26%. Hipólito Mejía estaba por encima del 50%. Y Leonel Fernández dijo, mi partido tiene que ganar las elecciones. Y no solamente eso, sacrificando a su compañera, Margarita Cedeño de Fernández, que tenía un porcentaje y una valoración por encima de todos los demás candidatos, por encima de todos, incluyendo a Danilo Medina, que
Pero Leonel, por salvar a esa misma organización política y que no se viera como un déspota, como un anarquista, justamente le pidió a Margarita que saliera del ruedo, que saliera de allí, pese a que ella tenía su impronta. Los ya. números a favor. Tenía los números a favor, lo tenía todo. Y hasta eso hizo Leonel. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de preservar la unidad, de preservar la salud interna de esa organización política. No fue avasallador y lo hizo en su justo momento. No mortificó ni martirizó a nadie. Entonces, esa es la historia reciente. En esta oportunidad, la pregunta es, ¿lo hará el presidente Danilo Medina? Bueno, ayer él dio una pequeña señal. Él por lo menos dijo que es lamentable que un presidente, pero lo tiene que hacer. Dijo que iba a hablar, que ya se estaba acercando el día. Lo que yo me pregunto es, ¿qué es cercanía en este caso para el presidente Medina? ¿Hoy, mañana, pasado, la semana próxima o agosto? Pronto. En el dominicano pronto es hasta un año. Exacto. Entonces, yo creo que ya se debe de dejar ese desasosiego en que se le tiene, ese vilo en que se tiene a esta sociedad. Y que no se interprete como que Danilo está gozando con eso. No, porque ya hay algunos que dicen que eso es así, que Danilo lo que está es gozando con el pueblo. Pero eso es propio de lo que estamos hablando. Son cosas que la gente... Parte de la chismografía de las cosas Entonces, de la gente. No, yo creo que el presidente debe de hablar a la mayor brevedad posible y dejarle al país las cosas claras. Comunicarle al país que él no es verdad que se va a embarcar por esa vía antidemocrática, avasalladora, en contra de la voluntad de todo un pueblo dominicano. Porque eso lo llevaría a él como figura política, lo llevaría al zafacón de la historia. Sería un caos lo que se sembraría en este país. Y Danilo no lo sabe, claro que lo sabe. No esas encuesticas preguntándole a la gente, ¿cuál gobierno fue mejor? Actualmente preguntándole, ¿cuál gobierno fue mejor? ¿El de Danilo, el de Leonel o el de Hipólito? Bueno, este muchacho que está aquí, que tiene 19 años, en el 2008 no votó por nadie, ni en el 2000 tampoco. ¿Qué saben esos muchachos? Ni tenía criterio. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Bueno, el de Danilo, porque es el que conozco. O sea, no me vengan con esas... Eso no es lo importante en este momento. Por eso que los padres de nosotros entienden que el mejor gobierno fue el de Trujillo. Claro, porque ellos vivieron ahí fue que ellos vivieron. Sí. Claro. Entonces, que no vengan con esas cosas. Hay que ponerse por encima de todas esas pequeñeces humanas. Quienes están compelidos a hacerlo son esos políticos, esos que tienen un compromiso mayúsculo con la sociedad dominicana, que tienen esos compromisos porque la sociedad misma se los ha otorgado, los ha favorecido, dándole la oportunidad a ellos de ser los primeros entre sus iguales. Él, en este caso, Danilo Medina, se le ha dado el privilegio de dirigir a esta nación por espacio de 8 años ya. Entonces yo creo que aquí no hay mucho que plantear más que ver la realidad del momento. Esas maldades y esas cosas que se tejen, eso puede lucir hasta en un momento determinado como algo estratégico, muy bien. Pero llega un momento dentro del mismo proceso político en que no es tejer maldades, no es tejer enconos, no. Es ajustarse a la realidad del momento y en base a la misma, entonces, actuar. Y que esas actuaciones sean lo más apegado al espíritu democrático que se tiene que albergar en las mentes de esos que gobiernan, esos que ostentan poder.
Por eso es que yo entiendo que el presidente de la República, a esos funcionarios que son tremendistas, que les encanta vivir haciendo maldad, que se han servido de este gobierno, utilizando y sirviéndose hasta del partido, las siglas del partido, queriendo poner, no, nosotros los PLDistas y nosotros, ¿qué discurso ese? Ese discurso irrita, porque eso no es verdad. No, que la mayoría de los PLDistas en esos encuentros, en esas celebraciones que ellos hacían de promover la reelección y que ellos decían que era para valorar el gobierno. Óigame, tanto Danilo como Leonel son dos fuerzas inevitables dentro de esa organización política. No quieran ahora cuando a ese PLD lo han maltratado también tanto. Dos realidades. Son dos realidades. Por más que ellos quieran sembrar a Leonel, óigame, Leonel es una realidad dentro de ese partido, una realidad, y así lo revelan las encuestas, aunque no hay que ser muy mago para eso. ¿Cuál es el otro candidato dentro de ese PLD que llega al 3%? Y hay uno que llega al 3%. No hay ninguno que llegue al 3%. El único que está en un 50%, un 60%, en un no sé qué, es Leonel. Ponle un 48%. Es Leonel. Entonces, son realidades con las que no se puede virar la cara y pretender que no existen. Están ahí. Y yo espero que en esta semana, sin que termine la semana, se anuncie al país que el presidente Medina y el presidente Fernández se reunieron y se pusieron de acuerdo, y ya eso, la semana que viene, eso va a ser un cachú. O que por lo menos cada uno designe una comisión con autorización. Pero para eso se tienen que reunir, para que ellos designen para ventilar cosa. las cosas, porque ellos dos no van a poder abordar todos los temas, pero no, pueden... pero que tú sabes que esa delegación va a estar ahí, pero pueden ponerse de los acuerdo. dos pueden designar dos comisiones con autorización para ventilar todas las cosas y discutir todos esos temas. Sí. O sea, eso es parte del orden que se debería seguir en los próximos días. Alexander, pues vamos a pausar. Pedro Botello parece ser que se le complicó la cosa. Y retornamos con otros temas que también lucen interesantísimos y que tenemos que plantear aquí sobre la mesa.